En las relaciones laborales es normal que haya conflictos, claro, somos humanos, ¿qué le vamos a hacer? Y en el trabajo pasamos muchas horas, que todos esto lo sabemos, con lo cual podemos dar mucho pie a que surjan problemas. O mejor dicho, como me gusta decir a mí, situaciones a resolver. Pero que haya más o menos conflictos depende también de factores internos dentro de cada empresa, que algunas podrían llevar el título de «esta empresa es una ruina», de la acumulación de conflictos que tienen. Y en estos casos aparecen mucho más los piques, los recelos, envidias, ¿os suena? Y esto es en general en casi todas. Crear un ambiente sano es muy importante para evitar la mayoría de los conflictos internos. Las responsabilidades claras, el buen trato hacia los empleados, el reconocimiento del talento y una comunicación constante, abierta y sincera son básicos que no pueden faltar en ninguna organización. Como pasa en las parejas. Y si esto no se consigue, pues claro, cualquier malestar enseguida aflora. Y no lo guardamos, no. ¿Dónde lo echamos todo? En la cena de Navidad, claro. Lo cierto es que aunque intentemos evitar siempre, de alguna manera, los conflictos, aparecen. Y la mejor estrategia para resolverlos es mirar para hacia otro lado, ¿no? Bueno, esto ha sido así toda la vida y funciona muy bien, durante unos días, claro, hasta que el problema se vuelve mucho más grande. Qué bonito sería que dos personas con un conflicto lo resolvieran por sí solas, como pasa en las parejas. Claro, lo bueno de las parejas es que si por un casual se ponen a discutir, lo pueden resolver en otro sitio que ya conocemos, en la casa. Pero claro, en el trabajo no tenemos ese recurso. ¿Qué le vamos a hacer? Lo normal es que en caso de conflicto entre dos o más miembros de un equipo o de un departamento, sea el líder quien actúe para mediar. Ya lo sé, esto es una función del líder y aquí es donde se la juega. Y seamos honestos, fácil, lo que se dice fácil, no es, que tiene una buena papeleta encima. Claro, tiene que intervenir de una manera resolutiva y ser ecuánime, con un talento win to win. Tenía que decir algo yo en inglés, que si no, esto no sería programas on fire, y no estaríamos hablando de empresas de la actualidad. ¿Y dónde se resuelven los conflictos laborales? En la sala de reuniones es bastante aburrido, ¿En un bar? Bueno, ¿y por qué no? Ahí se resuelven muchas cosas, Lo importante es cambiar el sitio donde se puede hablar de este conflicto. Eso es importante. Y cuando hablemos de conflicto, parece que nos referimos siempre a dos personas del mismo equipo, ¿verdad? Pero, ¿y si toda la oficina está rebotada con la dirección de la empresa? Claro, los problemas entonces son otros, por supuestísimo. Falta de motivación, sobrecarga de responsabilidades, o también puede ser una falta de un buen liderazgo. En todo caso, la solución siempre será una buena comunicación, como en la pareja. Y la comunicación, para que sea efectiva, tendremos que, aparte de exponer nuestro speech, escuchar a la otra parte. Escuchar. ¿Por qué? Porque es mucho más eficaz de lo que creemos. Escuchar también te da mucha información del otro y es un signo de comprensión y también de darte cuenta que no siempre tienes que llevar la razón. Por eso tenemos dos orejas, dos oídos y una boca, para escuchar más y para hablar menos. Pues de todo esto, de resolución de conflicto y mucho más, hablaremos en el programa de hoy. ¿Ready? Los conflictos existen en todo tipo de empresas y organizaciones. A veces son negativos, pero también son positivos, o tenemos que entenderlos como positivos. ¿Tú, Beatriz, has tenido algún conflicto en tu vida? Ay, si yo te contara. Pues claro, ¿cómo no voy a tener? Aparte, yo creo que tiene que ver mucho también cómo gestionar las emociones, y las emociones ya sabes que forman parte de nuestra vida, y los egos. Seguro que sí, pero seguro que también hay herramientas para poder gestionarlos y personas y empresas que pueden ayudar a resolverlos. ¿No es así? Claro. Y cómo gestionarlo, cómo buscar esas herramientas, esos recursos para poder tener un conflicto lo más sano posible o realmente no tenerlo. De todo esto y mucho más hablaremos hoy. Pues sí, y nuestro invitado de hoy sabe mucho de conflictos. Es alguien muy especial, como todos los seres humanos que han pasado por este plató. Pero quizás hoy tenga algo distinto, porque nos va a hablar de un tipo de organización muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver y que no se ve mucho en las televisiones o en las radios, para hablar desde un concepto tan humano el que pretendemos. Nuestro invitado es Pascual Segura Iborra, es teniente coronel de la jefe de la Guardia Civil, de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara. Tomó posesión en el 2012 con 47 años. Esa edad es la que es, yo no puedo gestionar nada. Ha pasado por el País Vasco, Guatemala, Madrid y Valencia.
y comenzó su carrera militar en la Academia Militar de Zaragoza. Es padre de 2 niñas, bueno, ya mujeres, ¿no, Pascual? Pues, mujeres ya. Pues muchas gracias. En primer lugar, tengo que darte las gracias muy especialmente a que estés hoy aquí, que me hayas puesto siempre las facilidades oportunas como buen humano que eres, como buena persona que eres y buen amigo, para venirte aquí y contarnos pues, cosas sobre lo que vamos a hablar, que son el tema de los conflictos. Y entiendo que en la Guardia Civil, bueno, pues tenéis conflictos igual que en cualquier otro sitio. ¿Cuáles son los conflictos que más detectáis en vuestro día a día, en vuestro hacer? Como conflictos internos en el día a día, realmente los que más se producen son los de mirar al otro que tiene más descansos que yo. Mirar al otro que tiene alguna ventaja que yo no tengo. Ese es el mayor conflicto realmente interno que puede haber. Luego, claro, nuestro servicio es un servicio muy distinto al resto del mundo. Nosotros mandamos patrullas y están 8 horas juntos y eso no es fácil de llevar. Entonces siempre se producen conflictos de personalidades distintas, de que este no me cae bien, pero no te queda más remedio que tienes que hacer servicio con él. Con lo cual hay que gestionar mucho esos egos que me has comentado antes para que las cosas salgan hacia adelante. Qué interesante. Y aparte, estamos hablando de conflicto como algo negativo, pero ¿cómo crees que se puede convertir ese conflicto negativo pues, primero en una oportunidad, ¿no? Y luego convertirlo en positivo? A ver, en la vida, como en mi empresa, en la Guardia Civil, como en cualquier empresa, o en la vida normal, todos los conflictos negativos lo que te hacen es aprender. Aprender a gestionar emociones, como has comentado, aprender a gestionar reacciones y aprender a estudiar a la gente. O sea, cuando estás hablando con una persona 10 minutos, dice, ya sé más o menos encaminar hacia dónde va esta persona y qué problemas voy a tener con él. Eso, dentro de mi organización, es quizás a veces un poquito más complicado. Se lo comenté yo a Nacho el otro día. Somos una institución militar, entonces es mucho más difícil reflejar las emociones cuando hablas con un mando. Claro. Porque es tu mando. Entonces es distinto, pero aún así, si consigues saber cómo son las personas y saber si van a ser conflictivas o no lo van a ser. Pero hablas, Pascual, de saber, hablas de estudiar. ¿Tenéis formación específica para resolver conflictos, para intentar detectar lo que está pasando por las personas, ya sean internos o externos? La verdad que hemos evolucionado muchísimo desde que yo ingresé en la academia en el año 85. La verdad que se ha cambiado mucho la Guardia Civil. Ahora sí que tenemos gestiones, tenemos un capitán psicólogo, nosotros en la comandancia, que da sesiones a los guardias dentro de unas jornadas de formación, puede ser de acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por abuso de autoridad. Entonces vamos formando a la gente nuestra y se les dan conferencias para que vayan distinguiendo estas cosas y eviten esos problemas internos que pudieran producirse. Ahora sí se producen otros, sí, porque siempre hay conflictos. Donde hay personas siempre hay conflictos, siempre ¿verdad? Hay conflictos, sí. Pero pues, sí que nos dan mecanismos y herramientas para poder evitar los conflictos. Pero aquel que quiere conflicto lo va a tener, Exactamente, yo creo que es así. Yo creo que hay personas como muy preparadas para, ¿no? Sí, como muy conflictivas, más conflictivas, que les gusta mucho. Hay gente que nace. Que nace así, ¿no? Que nace con ese don, sí. Y las razones que tú, pues estamos hablando de personas, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles son, según tu parecer y tu experiencia, las razones que más motivan, ¿no?, a que haya conflictos diarios? Hay uno fundamental que es la envidia. La envidia es uno de los problemas fundamentales, yo creo, de la sociedad. Y nosotros no somos más que, nos nutrimos de gente de la calle, de la sociedad actual, donde los valores que hay son los que existen y aunque la Guardia Civil tenga unos propios valores intrínsecos ya creados en 1845, que este año celebramos el 175 aniversario de la cartilla de la Guardia Civil, esos valores son de la empresa. Hacer que esos valores que tenemos en la Guardia Civil como intrínsecos de la institución forma parte de nuestro quehacer diario de cada uno de nosotros, es muy difícil. Claro. Es muy difícil porque no somos la sociedad es cambiante absolutamente, actualmente es muy volátil y la gente va al ya, al que quiero esto ya. No puedo esperar 5 minutos, quiero ya. Y eso es complicado de gestionar. Inmediato, ¿no? Es como... Lo inmediato, es muy complicado de gestionar en muchas ocasiones. La envidia, ¿verdad? Que la envidia sana no existe, yo creo, ¿no? No existe envidia sana. Esos dichos no pegan aquí. Sabes mucho de conflictos, pero ¿cómo resuelves tus conflictos con todas esas herramientas que tienes en tu empresa? ¿Cómo resuelves los conflictos en el ámbito privado, en tu familia, en tus amigos? Si utilizas las mismas herramientas o qué es lo que haces? Pues mira, ahí tengo una cosa
particular. Cuando existen sentimientos, los conflictos son mucho más complicados de solucionar, ¿eh? Porque no te pones en una parte, sino te metes en el problema. Sí. Entonces, a veces hay que parar, pensar y callar. Y callar, porque a veces por la boca decimos cosas de las cuales nos arrepentimos en muchas ocasiones. Eso tiene que ver mucho con la escucha activa, ¿no? La escucha profunda y luego el decir, ¿no? El cómo decir las cosas, ¿no? O incluso decir, ves que la otra postura está empeñada en una cuestión y dices, mejor hablamos en otro momento. En otro momento. Porque no vamos a llegar a un camino que es de no retorno. Entonces paramos y mañana seguimos. Y esa gestión, porque estás hablando de algo muy importante, ¿no? Que es el poder controlar la reacción, sí. ¿no? Cuando estás en un momento que a todos nos ha pasado, pues o de enfado, o que quieres llevar la razón, o que simplemente no entiendes la otra parte. Sí. ¿No? Entonces, esa es una de las razones por las que seguramente el conflicto vaya menos. Pero ¿cuáles son los efectos, según tú, colaterales, si el conflicto fuera más, o que realmente ahí es donde hablas o no escuchas, como decimos? El problema existe cuando pretendo, en esa gestión de vida personal, ¿sí? Que la otra persona que está enfrente mío piense como yo, o reaccione como reaccionaría yo ante un problema, con lo cual me estoy absolutamente equivocando, porque la que está enfrente no soy yo, ni tiene mis mismos valores, ni va a reaccionar igual que yo, con lo cual es muy complicado. Es muy difícil parar. Sí. Es muy difícil parar. Lo digo con absolutamente sinceridad cuando hay sentimientos, ¿eh? Otra cosa es la vida profesional, que es distinta, pero ahí es muy difícil parar. Me resulta muy interesante lo que estás diciendo porque, bueno, ya sabes que nosotros nos dedicamos al mundo del coaching, sí. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos profesionalmente con las personas, vemos lo que pasa en su entorno particular y a la inversa. Cuando estamos hablando en entornos particulares, personales, vemos que cómo se trasciende a la parte profesional. ¿Tiene relación? Es decir, todo eso que estás contando luego cuando te encuentras en tu situación con los ciudadanos que hayan cometido un delito o de lo que sea, o con tus propios compañeros, ¿o tenéis mecanismos para poder separar de alguna manera la vida personal de la profesional? Sé que es muy difícil. Es muy difícil separar la vida personal de la profesional, pero sí que se puede hacer perfectamente, porque cuando estás en tu trabajo, dominas tu trabajo, dominas las materias que estás haciendo, dominas el ambiente y reaccionas de forma distinta. Y tienes una capacidad de decisión muy distinta. En tu vida particular no ocurre así. No eres un mando. Claro. No tienes capacidad de mandar sobre la otra persona, porque ya, mis hijas ya tienen 20 y 17 años. Ya no les puedes mandar. Ya tienes que intentar hablar y que te escuchen. que no es fácil, que no es fácil, ¿eh? Entonces es distinto. En la vida profesional todos sabemos dónde estamos, todos sabemos cuáles son nuestras misiones, y cuando hablamos con el ciudadano, que es al único que servimos, porque al final es la única misión que tenemos, sabemos perfectamente hacia dónde queremos dirigir el barco. Pascual, ¿sabríais reconocer, o tú sabrías reconocer, cómo es tipo de persona conflictiva? Si tú detectas perfectamente, esta persona es así porque tiene esto, esto y esto y esto. Con la edad he aprendido a distinguirlos cada vez más, y lo que hago es huir de ellos. No merece la pena gastar energías con personas que son tóxicas, no merece la pena, o sea, porque al final te van a afectar a ti, no. Sabes cómo son y dices, bueno, esta persona sirve para hacer esto y esto y esto, y dedicas tu energía a que haga eso y que no estropee el resto de la cesta de manzanas. Está claro, está claro. Y esa involucración, ¿no? Al final emocional, que te arrastran, porque son personas que tienen ese poder, ¿no? Sí, tienen ese poder. Pero para eso tenemos que estar muy centrados y tener esa capacidad de que no nos afecte, ¿no? De que no nos atraiga o que simplemente no se nos pegue, ¿no? Esa parte de... No dejan de cabrearnos. No dejan de cabrearnos porque somos personas y nos cabrean. Eso sí. Pero tenemos que tener la capacidad suficiente para parar y decir, quieto, vamos a hacer esto, con racionalidad. ¿Cuál es el conflicto más importante con el que te has encontrado en tu vida en dos vertientes, en la profesional y en la personal? En la profesional, pues puedo decir que fue el primer conflicto que tuve cuando era teniente en Valencia, cuando comenzaban las asociaciones en la Guardia Civil, que nadie sabía dónde estábamos, era todo un mundo muy, muy nuevo, y hubo un conflicto bastante importante de enfrentamiento, que terminó fácilmente. Nos mandaron a todos desde el 15 de diciembre al 10 de enero a Ceuta. Y allí acabamos todos, durante un mes de concentrados, cuando no había ni valla, no había nada. ¿Sí? Y a nivel personal, lo que más me afectó personalmente, claro, mi divorcio.
O sea, fue un golpe que no esperaba en su día y que personalmente me destrozó. Y durante la temporada de mi vida fue muy difícil de superar eso y costó muchos años. No es una cosa que sea fácil de superar. ¿Y cuál es la clave para que puedas, o que ya estés con esta superación que estás hablando, ¿no? De estos conflictos, ya más bien en el ámbito profesional, para que realmente luego no te sigan afectando, ¿no? Y que el conflicto de alguna manera tenga principio y fin? Porque muchas veces sabemos que estos problemas se van alargando en el tiempo quizá, y los arrastramos y los llevamos ahí, ¿no? De alguna manera. En la parte profesional es una experiencia y un aprendizaje para saber cómo analizar a las personas, saber cómo son y saber en quién puedes confiar ciertas cosas y en quién no puedes confiar ciertas cosas, y en quién tienes que mandarle de una forma distinta, y otra no tienes que mandarle tanto, porque sabes que va a hacer su trabajo perfectamente. Entonces, es de empresas así, o sea, yo sé que unas personas son más limitadas, o son más tóxicas, o no hace falta decirles nada, porque ya lo hacen muy bien. Entonces, hay que dejarles camino para que lo hagan perfectamente. En la vida particular, pues, tiempo y que el dolor deje de estar. Eso es. Bueno, pues ahora tenemos dos preguntas de la calle, pero antes de dar paso a esas preguntas, porque salimos a intentar que la gente, cuando le contamos quiénes son los invitados, nos hagan algún tipo de pregunta. También investigamos, o yo suelo investigar, sobre quién es nuestro invitado, ¿no? Y tengo que decir que después de lo que hemos oído, corrobora un poco toda esa investigación que he hecho a espaldas, lógicamente, del invitado, nunca mejor dicho. Sí que es verdad que tenía un poco de miedo al principio, decía, joder, ¿cómo le voy a preguntar a compañeros o subordinados que quién es Pascual? Lo más interesante que me han dicho, Beatriz, para que lo sepas, y yo creo que ha traslucido en todo lo que, en su forma de expresarse, en todo lo que nos ha contado, es que sus compañeros, sus subordinados, los guardias de puerta, quizá los que más penurias pasan, entre comillas, ¿no? por las inclemencias del tiempo, aunque sea, es que lo que han dicho es que es un tío grande, que es una buena persona y que sobre todo es un buen ser humano. Y bueno, eso puede parecer, a lo mejor una pregunta que me hayan visto en alguna ocasión con él, ¿no? Puede parecer que suena peloteo o algo de eso, pero yo tengo que decir que mi experiencia personal, cuando he estado con él en la comandancia y en otros sitios donde está rodeado de guardias, es que es una persona, es que pregunta a la gente por su familia, es que pregunta a la gente por su servicio, es que pregunta a la gente por cómo estás, es que pregunta a la gente por un montón de cosas de lo que está pasando y viviendo esas personas. Por lo tanto, yo creo que sí que ha dejado de manifiesto y nos encanta este tipo de gente que venga a este programa, porque humanizáis muchísimo a las organizaciones, y en este caso humanizáis muchísimo más a la Guardia Civil, que bueno, que como decías tú antes, es un servicio que nos dais a todos los ciudadanos. Por lo tanto, te agradezco, no me merezco tantas flores. No, a mí no, pero a mí no me tienes que agradecer, sino es un reflejo de ti mismo. Y bueno, pues vamos a las preguntas de la calle. Son dos preguntas que nos han hecho y vamos a intentar dar paso a las primeras preguntas. La primera pregunta es la que viene. ¿Cómo se resuelve el conflicto personal cuando alguien tiene que obedecer una orden con la que no está de acuerdo? Bien, en principio, para que no se cumpla una orden, tiene que ser muy ilegal, con lo cual es difícil no cumplirlas. Lo importante en esta vida es tener subordinados que sean buenos y que te aconsejen lo mejor que se puede hacer. Y yo después tengo que tomar la decisión correspondiente. Muchas veces esa decisión no va a gustar a las personas que yo mando, pero van a tener que acatar esa orden porque es perfectamente asumible. Igual que yo lo hago cuando mi general, que está en Toledo, me da una orden que quizás no comparto yo, pero que yo, después de haberle dado informado de cómo creo que deben ser las cosas, él la toma una decisión y se acata. No hay ningún problema, se puede hacer perfectamente y no hay ningún problema en ese aspecto. ¿Hay algún conflicto interno a la hora de aplicar la ley a algún compañero? Bien, nosotros tenemos que aplicar la ley a todos los ciudadanos, independientemente que sean guardias o no guardias. Por supuesto, nosotros aplicamos la ley y si es guardia civil, no nos queda más remedio, si ha incumplido alguna norma, que aplicarla. En todo momento. Nosotros tenemos un estudio interno de la Guardia Civil que normalmente pues, al año puede aplicarse en conductas que son extraprofesionales, pues el 70% de los investigados o detenidos de la Guardia Civil, porque también detenemos guardias civiles cuando no cumplen la ley, pues son por cosas como violencia de género, que es cosas que como cualquier ciudadano,
o porque van con una copa de más, porque a todos nos puede ocurrir, ¿eh? Yo ya cuando llegué aquí, destinado, el primer día que fui con el coche oficial, tuve que soplar, porque me paró el sucesor de tráfico, y no hay ningún problema, se sopla, y da negativo. Qué maravilla de respuestas. Muchas gracias, Pascual. Un placer estar aquí con vosotros. Pascual, Desde luego. un placer de verdad, ya lo sabes que es un placer siempre estar contigo, compartir contigo ratos, pero hoy más que nunca porque yo creo que estás dando entrever una calidad humana al resto de la gente que quizás no lo veamos tanto en la Guardia Civil, con lo cual infinitas gracias y gracias A por vuestra disposición siempre y encantado de haber estado aquí con vosotros. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias. Nada. Conflicto o problema empresarial, muy parecidos, ¿verdad? Sea cual sea el significado que le des, está claro que ninguno de los dos nos gusta y saber gestionarlos con eficacia es lo que más desearíamos. Y anda que no nos encontramos montones de ellos cada día, que a veces parece que los atraemos como un imán. Bueno, eso daría mucho para otro programa, el poder de la atracción. Realmente lo que necesitamos en ambos casos es buscar la solución más adecuada. Como decía Einstein, no podemos resolver los problemas utilizando los mismos razonamientos que empleamos para crearlos. ¿Y qué es lo que te puede ayudar a conseguir esa búsqueda del arca perdida? Pues sin duda, y para empezar, tomar distancia del conflicto. Observarlo desde otro punto de vista. Si estás metido en el problema es imposible que encuentres nada ahí. ¿Qué es importante para que esto suceda? Pues poner a funcionar toda la máquina de tu creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es la habilidad que tenemos todas las personas para generar nuevas ideas o conceptos. Es una de las capacidades más útiles con las que contamos los seres humanos y que, por cierto, menos utilizamos. Pero fíjate si es importante que también nos ayuda a que nuestro día a día sea más apetecible y divertido, tanto en nuestra labor personal como en la profesional, como en la social. Ahora bien, desarrollarla, y más cuando estamos hablando de conflictos, a veces no es fácil, porque nuestra mente racional está siempre en primera posición y nos puede la sensación de agobio que nos produce el conflicto, anulando cualquier chorro de dotes creativas y soluciones posibles. Entramos en pánico y con el posterior enfado que eso supone. Total, que pensamos mucho en ello, pero pensamos regular. Antes de utilizar la creatividad, primero tienes que tener claro cuál es el origen del conflicto. Sin este primer paso, imposible avanzar. Después debes saber cuáles son las causas, que aunque parezca una obviedad, tienes que tener claro que lo que quieres es algo a solucionar. Sí, tal cual os lo digo, porque muchas veces nos empeñamos en algo que quizá no está en nuestra mano, cargándonos así de responsabilidades que no nos pertenecen. Y por último, como os decía, generar alternativas creativas. Dale protagonismo a tu mente divergente, es decir, abre tu parte irracional, aunque te parezca un poco locura, pero es la manera que surjan más ideas. Para ello empieza por ser tú mismo enfrente del problema, sin condiciones, sin juicios, sin distracciones. Las barreras mentales son una dificultad a la hora de encontrar tu creatividad, así que no te des información como no se me ocurre nada, esto no tiene solución o estoy perdiendo el tiempo, porque entonces será justo lo que ocurra. Date el permiso de probar y ya verás cómo te sorprendes. Y lo más importante, cuando tengas claro cuál es la alternativa más conveniente, ponla en práctica y no te obsesiones con el resultado. Déjate fluir y deja que pasen las cosas. Ser creativo ante esta situación o ante otra cualquiera no solo te puede ayudar a resolver conflictos desde otra posición, sino a encontrar aquello que te hace distinto ante el resto y mantener un alto nivel de motivación. Y recuerda que si estamos hablando de conflictos interpersonales, la escucha y la comprensión hacia el otro es fundamental para llegar a un entendimiento. Querer llevar siempre la razón te resta. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la semana que viene con más corazón y más falla. Mientras tanto, hagamos que la vida en las empresas Merezca la alegría. ¿Bien o no sé yo? ¿Ya? Pero ya, pero bien. Quitándote, desabrochando, abrochando. Sí, ahí, sí. chiquitas, te pones. Ahí, se está tocando, ¿verdad? Y cómo resolverlo. Y también hay gente especializada. Sea cual sea el